¿Qué tal? Muy buenas tardes o buenos días según la latitud o el espacio-tiempo donde se encuentren. Hoy estamos reunidos para entrevistar a nuestro invitado para ilustrar la revista número 13 de la revista Óclesis. Pues siempre un gusto y un placer tener invitados especiales. En esta ocasión tenemos a Víctor Mora. Víctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación y acompañarnos en este espacio editorial, una entrevista que tenemos por costumbre realizar al invitado o la invitada, según sea el caso. Y en esta ocasión nos hiciste el gran favor de acompañarnos. Víctor, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, a la revista, a ti, Hugo, precisamente a la invitación, a alguien que tenemos pendiente que no está por aquí también, el haber hecho aquí le mandamos afectuosos saludos. Le mandamos afectuosos saludos. Y pues un gusto estar aquí platicando, charlando de cosas que nos interesan, que es arte de libros, revistas y demás. Excelente. Pues la dinámica de nuestra revista es que nosotros hacemos una serie de publicaciones en el ámbito de la literatura, ¿no? Prosa, lírica y algunos otros géneros, pero siempre lo acompañamos con ilustraciones propuestas por un artista plástico, gráfico, según sea el caso, ¿no? Y bueno, en este caso es la número 13 y vamos a empezar, ¿qué te parece si conociendo a Víctor Mora? ¿Quién es Víctor Mora? Pues Víctor, es muy difícil esa contestación. Bueno, Víctor Mora pues es alguien nacido en la Ciudad de México, avecindado muy temprana edad en Guadalajara, a partir de que toda mi familia es de allá. Ahí empecé a hacer mi formación tanto académica como artística y ya regresé a la Ciudad de México para hacer estudios en la Academia de San Carlos, precisamente de especialización en gráfica. Okay. Y después un doctorado en imagen en la Universidad Autónoma de Morelos. O sea, en este asunto de seguir con la especialización y en lo que empecé también a hacer en Guadalajara, que era una vida académica. O sea, yo ya tengo como unos 22 años dando clases en diferentes universidades, me ha tocado diferentes partes del país y más aparte en un asunto de transición, como a muchos nos ha tocado, y diríamos de lo análogo a lo digital, igual del cambio en las estructuras de diseño y del arte, en donde antes eran tomadas las escuelas como de carácter técnico y no profesionales. Y en ese ámbito también me ha tocado entonces no nomás producir y ser un artista especializado en la gráfica, sino en construir planes de estudio, construir elementos para la fundación de diferentes escuelas de diseño y de artes en algunas partes del país. Entonces, qué interesante. Me ha tocado esa disyuntiva y eso también ha fomentado que vaya y también de talleres, de cursos, en diferentes áreas, en diferentes lugares. Entonces, pues ya son 20 años de carrera más o menos artística, llevada también más o menos a la mano de la parte académica. Digamos, fueron entonces a la par, no nace primero el asunto artístico y después eso te lleva a lo académico, o lo académico te lleva a lo artístico. Bueno, sí sale primero lo artístico. Yo desde niño dibujaba todo este tipo de cosas que dicen que uno hace, ¿no? Y que te vetan, a lo mejor no sé si de dibujantes, como sea. Sí. Con la gran ventaja de que mis padres fomentaron eso. Mi papá era músico, mi mamá era contadora, pero le gustaba dibujar. Estuvo mucho tiempo trabajando en alguna empresa que hacía museo veneciano. O sea, ese tipo de cosas bastante interesantes que te acercan a aspectos artísticos y culturales, aunque a lo mejor le llamaran más los números, ¿no? Okay. Mi hermana es diseñadora industrial, entonces así como que al final de cuentas hay estas circunstancias. Entonces sí tenía yo esa necesidad y yo siempre me la he pasado ahora sí como ratón de biblioteca estudiando. Okay. Mientras iba a la secundaria, en la tarde iba a una carrera técnica de artes gráficas. Mientras iba a la preparatoria, y en la preparatoria antes en la Universidad de Guadalajara tenían otro sistema en donde estudiabas la preparatoria y también estudiabas diseño y construcción para introducirte rápidamente, así fueras a ser arquitecto, ingeniero y demás. Entonces salías con una carrera técnica como de diseño y construcción, pero aparte también estudiaba en la tarde diseño publicitario industrial. O sea, siempre como, pues no tenía como, dijéramos a lo mejor nada que hacer, entonces te pones a hacer otra cosa. Y bueno, pues ya terminando con la licenciatura, pero ya antes de entrar a la licenciatura yo ya generaba, ya estaba haciendo cosas en su momento dentro del arte.
veía contenidos en televisión. O sea, yo lo digo eso también de mi sobrina, porque se parece mucho a mí. De un niño de temprana edad, de 11, 12 años, en lugar, sí ves muchas caricaturas, pero veía documentales y veía cosas de literatura y me ponía a ver, no sé, Octavio Paz aburridísimamente en la televisión, cosas como esas de niño, ¿no? Y yo todavía no conocía la Academia de San Carlos, pero por alguna extraña razón sabía que había un lugar que era la Academia de San Carlos. Okay. Y lo dibujaba como si fuera un Partenón griego con las esculturas tiradas en el piso. Wow. ¿No? O sea, era como un sueño llegar a la academia. Y bueno, digamos, esa fue haciendo un poco la construcción. Pues empecé la formación en Guadalajara, como comentaba. Dentro de eso ya había yo terminado la licenciatura. Me quedé todavía en Guadalajara a trabajar. Y ahí es donde empecé a hacer docencia. Empecé a dar clases. Primero en las escuelas de arquitectura, en escuelas de comunicación, en escuelas de diseño. Y ya después pues ya me fui, cuando ya me regresé a la Ciudad de México a hacer estos otros estudios, pues me empecé a injertar en escuelas de diseño en arte y pues lo que doy ahorita son por lo regular en escuelas de arte. Entonces esa es como una parte interesante. Digamos que tienes gran actividad profesional en el ámbito académico, ¿no? De alguna manera. Sí, porque algo que también pues, se ha hecho en el aspecto, es que sería como académico universitario, con este asunto de la profesionalización de todas las carreras. Sí. Cuando hubo este cambio de la reforma educativa anterior a esta, pues las licenciaturas tuvieron que generar precisamente un rollo de profesionalización. Entonces en Guadalajara estudiaba 5 años artes, pero sales como un título de técnico. Oh, mira. Entonces no eras licenciado, ¿no? Entonces, sí, claro. Los que estudiaron eso tuvieron que hacer después un rollo de nivelación de año y medio para ver si les daban el título. Entonces en ese aspecto muchos tuvimos que estudiar otra cosa. Tuve que estudiar diseño, algunos tuvieron que estudiar arquitectura y así sucesivamente, ¿no? Y seguir por las áreas de arte. Entonces eso también fue como me tengo que profesionalizar en lo que no me puedo tomar en la carrera. Uh-huh. Y eso abrió que buscar otras áreas. Y eso también me abrió precisamente para pensar en estos rollos académicos hacia la misma profesión, ¿no? Precisamente tanto en los talleres que puedan ser prácticos como en los talleres a lo mejor académicos. Y por ejemplo, precisamente la semana pasada estuve en un encuentro que se llama Trazos, uh-huh, en la ciudad de Jalapa, hecho por la Universidad el taller de grabado de la Universidad Veracruzana, en donde se habla de todo, pero una parte de lo que se habla es eso, de la profesionalización en el área y de cómo en realidad tiene que haber una investigación previa para la producción, en donde no necesariamente todo tiene que ser a partir de un asunto técnico sin la concepción de tener que investigar. Entonces eso es lo que yo creo que ha abierto mucho la parte académica, en que los alumnos y los mismos profesionales del área pues tienen que investigar, tiene que haber un proceso metodológico para poder después generar una producción y que esa producción sea una producción sólida, ¿no? Más o menos. Y eso no checa con esta idea romántica del artista, el creador innato, ¿no? No, de esperar que llegue la inspiración, la musa, ¿no? Que te... Pues no, ya no, y que te sientes enfrente del lienzo blanco a ver qué sale. Ajá, sí. Tampoco, o sea, tiene que ver o muy a mi punto de vista y de muchos otros, tiene que ver precisamente un elemento de qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, la concepción precisamente de lo que tengo que trabajar, y que eso genere una producción y no elementos solos de lo que hoy siento en que claro, se me ocurrió esto, se me ocurrió esto, o amanecí con tal emoción. Exacto. Sí, qué bueno que se generen los recursos técnicos, porque todos tenemos habilidades diferentes y puede ser un gran maestro de escultura, pintura y demás, pero pues nos falta esa área de donde va esa técnica a desbordarse, que sería esa producción. Y con esa investigación que al final se les pide a las escuelas de arte, que se abrió otro tipo de titulación y no nomás a tesis, otro tipo de cosas, porque somos productores. Claro. Como lo que hacen en la Universidad Veracruzana, pues es titularse con la producción de una investigación que lleva una exposición. Entonces se entregan un escrito, más aparte lo que exponen, ¿no? Que es algo bastante interesante, y es algo que también hacemos yo soy maestro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y de otras escuelas. Entonces, por ejemplo, ahí es el único lugar donde tenemos una maestría de producción.
Tiene que pensar en la producción que se sustenta precisamente con un escrito. Qué interesante. Digo, porque sí rompe con este arquetipo, ¿no? Que uno pensaría es el artista, creador, que naces con esas potencialidades o esos horizontes, ¿no? Y pues en tu proceso, contacto, acudiendo a talleres, es como vas adquiriendo esas habilidades, ¿no? No, pues sigues obteniendo esas habilidades, sigue siendo el aspecto creador, sigue siendo la musa, sigue siendo este aspecto creativo, pero pues hay que alimentarlo de otras cosas. O sea, es como cuando le dice uno a los alumnos en diseño: no va a llegar el primer día a decirte, a ver, hazme un logotipo, cuando no te mandó a investigar para que se lo... Sí, claro, o sea, necesitas un contexto para no poderme hacer una lluvia de ideas y lanzarme imágenes, si no, pues estamos a la buena del Espíritu Santo. Okay. Entonces, en ese aspecto. Y dentro de esto, no es que demeritemos los aspectos técnicos ni demás, no, se tiene que conjugar las dos partes para poder trabajar. Ahora, muchos dividen que los que nos dedicamos a la parte académica, que produzcan o no producen, no se dedican al arte, cuando en realidad también se están dedicando al arte, pero a lo mejor en la formación de públicos, sí, claro, en la formación de alumnos, claro, o en la formación de otro tipo de gentes. O sea, hay varias directrices para dedicarse al arte, y no necesariamente es producir. Y que no está peleado, ¿no? El asunto artístico con lo académico. Exactamente. Pareciera, ¿no? Que pareciera, no. Pero no. Ok. Tomando en cuenta este concepto que nos refieres de la formación artística académica, ¿qué podríamos, o mejor dicho, desde tu concepción, qué podríamos entender por arte? ¿Qué entiendes tú por arte? ¿Cómo concibes tú en tu propuesta, que ahorita platicaremos de tu propuesta, esta noción de arte? No, bueno, de la noción de arte, así como la noción de diseño o de arquitectura, además, son muy amplias y son muy diferentes, dependiendo también de la visión propia del individuo, de cuál es su deriva de arte, ¿no? O sea, porque en esos perfiles también se fundamentan, por ejemplo, los planes de las escuelas, ¿no? Entonces, unos buscan hacer gente que produzca, otras personas buscan hacer gente que haya gestión, otras que en su momento se hagan académicos. O sea, eso en una versión, si tú lo quieres llamar académica. Ya en una versión de arte, bueno, el arte tiene que reflejar, para mi punto de vista, tiene que reflejar precisamente el contexto y el momento en el cual está viviendo el artista. Y eso lo vemos precisamente pues, en todo lo que tenemos de arte del pasado, ¿no? Tiene precisamente que reflejar eso. El arte en su momento tiene que ser permanente o no, pero aunque haya estructuras efímeras, hay algo que queda permanente. Hay un archivo, una foto, en estos casos algún video. O sea, ahora que están las redes sociales, pues hay más una posibilidad de un receptáculo de las cosas, ¿no? De que quedan ahí. Nos hemos vuelto un Big Brother andante todo mundo, en donde todo mundo sube sus contenidos y al final de cuentas se quedan ahí, ¿no? Entonces es otra manera de cómo hacer un archivo, aunque fuera efímero, ¿no? Y la otra, al final de cuentas, pues hay dos vertientes en esto de aspectos del arte. Un arte que en su momento puede ser agradable para el público, puede generar emociones, tanto alegres, febriles o de disgusto, porque la idea del arte es que genera una sensación. Si esa pieza artística te causa un disgusto o te genera un desagrado, pues está cumpliendo esa función, ¿no? No necesariamente el arte tiene que ser bonito. Entonces por eso hay teorías de lo que es estructuras de la belleza, tanto de la fealdad o no, y que eso va en el arte. El arte hoy en día, desde hace muchos años, también ha tenido un aspecto, o toda la vida ha sido en un contexto político, también ha sido crítico. Entonces yo creo que parte del arte contemporáneo hoy en día también tiene esa parte, ¿no? O sea, el arte no puede quedarse callado con los elementos que suceden o pasan actualmente en todas las partes del mundo, ¿no? Y eso lo vemos con todo lo que salió de arte de la pandemia, ¿no? Entonces, sí, claro. Pues estaban reflejando el momento que era su estructura de este periodo, ¿no? De un periodo que primero nos dijeron eran 6 meses, luego un año, luego 2 años, y no sabemos, ¿no? Y todo el mundo al final de cuentas trabajamos a partir de eso. Entonces, algo que tengo en esa idea y que es lo que luego también se comenta con el alumnado es eso, o sea, ¿qué es lo que vas a hacer a partir de lo que vas a producir y que tienes que decir? O sea, siempre todos los artistas tienen que decir algo. Entonces, ¿qué vas a decir de lo que te está sucediendo ahorita?
porque aunque todo el mundo estemos en el mismo espacio, todo el mundo tiene una vivencia diferente. Claro. Y también a partir de la construcción cultural que tenemos cada uno. Entonces ahí también es una diferencia. Todo el mundo puede ser la misma figura, pero no son iguales porque precisamente cada quien tiene una vivencia cultural en donde va a reflejar lo que está haciendo con cualquier técnica artística esa producción. Y ahí pues tendría que tener precisamente un discurso, decir algo. El hacer un elemento muy bonitamente pintado, podemos decir, una marina, un bodegón, y que al final de cuentas decore bonitamente mi cocina, claro. Pues sí es agradable para la mañana cuando en su momento a lo mejor voy a desayunar, pero solamente sirve para eso. O sea, yo pienso que el arte tiene que servir para algo más que servir de decoración y de que el desayuno te caiga bien en la mañana. Oye, y en esta delgada línea entre lo artístico y su producción, pensando estrictamente en lo que se le conoce como industria cultural, ¿no? ¿Cuál sería tu postura? Tomando en cuenta este comentario que decías del bodegón, ¿no? Para el desayuno. Es que hay diferentes tipos de industria. Es también como lo que decíamos. Hay desde los que en su momento van, y hay mucha gente, por ejemplo, en la Ciudad de México, en donde pues sabemos que hay diferentes jardines del arte. Entonces trabajan para eso, hacen una producción para eso. Y como se ha comentado, pues si ese va a ser tu sustento o tu línea de trabajo, pues tienes que ser el mejor en el jardín del arte. Como a lo mejor el que va a ser el mejor en los museos, en las ferias. O sea, muchos quieren estar en todas partes o muchos quieren estar en algunas. Unos demeritan a los que están en el jardín, que no hay que demeritarlos. Otros demeritan a los que están en las ferias. Pues no, o sea, son diferentes áreas. Bien. Y si hay últimamente, porque también se ha ido introduciendo en las facultades lo que antes, entre comillas, no había, eran estos elementos de gestión cultural, ¿no? Entonces ahora hay artistas o licenciaturas en las cuales la idea de su perfil es sacar gestores. Si les das clases de producción, porque tienen que entender cómo se hace una pintura, claro. Un grabado, una escultura, pero la idea es que lo entiendan para que a lo mejor lo puedan gestionar, vender o trabajar. Entonces hay un elemento también muy distanciador en el arte contemporáneo, por ejemplo, de los que son el arte contemporáneo de las ferias y de los que se van hacia las ferias, hacia lo que es el producto de venta, no importando qué sea lo que se venda, que en su momento pueden ser unas obras muy grandes hablando artísticamente y que sí son obras de arte, o casualidades y ocurrencias que tratan de vender y que por sí solas no se sustentan. ¿Por qué? Porque le falta metodología, investigación, producción. Y el otro arte contemporáneo o la otra parte del arte en donde es la que en su momento está en otros espacios, como a lo mejor en los museos, en las galerías, en áreas universitarias, buscando la validación por otros lugares. Entonces sí, siempre hay una diferencia, que es como lo que está pasando ahorita. O sea, si me meto a la industria de los NFTs, entonces sí estoy entrando a la industria de un rollo de comercialización del arte. El dichoso elemento de que si se quemó este elemento de Frida para hacerlo más valioso, al convertirlo digitalmente, lo hace un industrial en el cual lo que quiere es subir sus bonos de la producción de ese elemento que tenía. Y eso mismo lo acaba de hacer Damian Hirst con 4,000 y tantas obras que dice que quemó para convertirlas en NFTs, y entonces a partir de eso generar una especulación artística y una especulación de la producción artística de sus mismas piezas, en donde tiene la ventaja de que posiblemente eso se venda a uno o a varios, en lugar de ser una sola pieza la que se esté teniendo con un coleccionista, ¿no? Pero esa es una especulación, que es como especular en la bolsa. Sí, claro. Y no sabes si mañana eso es como el Bitcoin, bajen, suben, y demás. Un mercado, ¿no? Un mercado. Sí. Y eso pasó de los 90s a los 2000s, cuando empezó el arte contemporáneo, con los nuevos coleccionistas que empezaban a comprar obra, como el dueño de Taco Bell o algunos otros, en comprar este tipo de obra que se ve en las ferias, como el Macu y algunas otras. Ese tipo de obra al final no se acabó sustentando, esa obra del mercado. ¿Y qué fue lo que se hizo? Tuvieron que regresar a la obra objetual. Y por eso las ferias, como la Feria de Macu en México, hay un apartado donde se ve arte moderno. ¿Y cuál es ese arte moderno? Pues seguimos viendo Tamayos, o seguimos viendo Toledos, o llevan obras de Tapies o de cualquier otra gente, en donde es una pieza objetual
que todo mundo es reconocible, que todo mundo entiende, y es como el libro, es muy bonito verlo virtual, pero claro, no es lo mismo tenerlo físico, claro, ¿no? Y decir, esto es mío. El asunto del objeto sigue siendo algo bien importante para las personas, aunque tengamos un cambio generacional. Y aunque ahora se manejen estos NFTs, se esté jugando con la inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas y demás, al final de cuentas es un objeto de lo no tangible a tenerlo tangible. Y entonces se especula en el mercado. Son especulaciones de mercado. O sea, el artista al final de cuentas sí busca tratar de ganar dinero, mantenerse de esto, vivir de esto. Vivir de esto, sí, como todos, ¿no? Las letras, los músicos y demás. Y uno va buscando sus reductos, ¿no? De ver dónde lo puede hacer. Y el detalle es ver si en realidad especulas con eso o no. Miankis ya sabemos que es un gran artista además y todo. Que luego tiene piezas muy dudosas en la concepción de la idea, y que pues, con esto y la noticia pues catapulta lo que es su producción. Y dentro del arte también hay una cosa bien interesante, y eso también se le comenta mucho a los alumnos. Si tu obra no habla por ti mismo y necesitas tú estar en un momento a un lado para estarla justificando, hablando de ella y sustentándola, pues entonces no sirve. Porque cuando te mueras, ¿quién va a hablar de ella? Claro. O sea, la obra por sí sola tiene que trascender. Por eso toda la obra que vemos en los museos no están ellos de ahí. O sea, hay gente que ha venido a interpretar qué fue lo que hicieron esos artistas, y son los libros que leemos. Y nos seguimos asombrando con esas piezas. Entonces, cuando ves esos cuadros, ves un Velázquez y dices, no, pues, ¿qué chingados hago? Claro, sí, claro. Sí, claro. ¿No? Oye, y en este sentido, ¿cuál sería el compromiso? Corrígeme si estoy diciendo una barbaridad. ¿Cuál sería el compromiso del artista, sobre todo en el arte contemporáneo? Porque, bueno, uno puede mirar atrás, ¿no? Por ejemplo, los muralistas en México que tenían cierta ideología, cierta postura política, ¿no? Cierta función social, de alguna manera, ¿no? Didáctica, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuál sería esta visión contemporánea del artista en todo este ámbito que nos acabas de comentar? Su postura, sobre todo. Bueno, la postura, todo artista tiene una postura política, por mucho que digan que no. Estamos viviendo una coyuntura a nivel mundial, no nomás nacional, entre si te divides entre un lado y del otro, entre que si liberales, conservadores, como sea. Ajá. Y cada quien, liberal. Y cada quien tiene una postura, ¿no? Ahorita precisamente el día de ayer se les soltó una campaña porque se desapareció un taller muy importante de grabado en Tlaxcala, y toda la comunidad gráfica se unió y empezó a llenar las redes en protesta de decir, a ver, ¿por qué? Claro. Un taller que ha funcionado por más de 21 años de manera puntual para niños, jóvenes, señoras y artistas en su profesionalización, y ha dado potencial visibilidad a Tlaxcala, lo absorben y lo hacen como un pequeño taller de grabado de la licenciatura nueva. Okay. O sea, ahí entonces tienes de dos. Te unes a la protesta, que en este caso no es que salgas a marchar a la calle, pero la protesta en redes, o te haces omiso, ¿no? Entonces el artista tiene eso, tiene ese asunto de decir, yo protesto, yo me uno, qué es lo que se hace, todas las manifestaciones que se ven en todos los lugares. Es impresionante ir a ver los elementos artísticos, no de los artistas, sino de la gente en general, cuando se ponen estas máscaras, estos disfraces, hacen las pancartas, sí, claro. y tú lo vas y lo ves y dices, es que esto es un elemento artístico, claro, que lo entiende uno a lo mejor porque tiene esa visión más que otros. Sí, claro. Pero también lo ven a partir de esta pequeña politización social que siempre ha existido. Entonces, mientras los muralistas funcionaban para culturizar al pueblo, porque el pueblo después de una revolución no tenía educación, y la mejor manera de culturizarlos es viendo imágenes, no más que ahí se van diversificando, toman otras rutas y te desvías, ¿no? O sea, hay unos que siguen una idea política, otros no, y todo también es contracultural hasta que el sistema te coopta. Okay. Entonces, ¿cómo te coopta el sistema? De muchas maneras, o sea, las secretarías, las academias, las becas, y aún con las becas, ¿qué es lo que haces con ellas, no? Uh-huh. Y o cómo te empiezan a restringir en ciertos lugares, ¿no? Entonces,
el artista tiene un deber social y cultural precisamente de manifestar en lo que está haciendo, precisamente lo que está pasando, ¿no? Entonces, tú no puedes llegar a las escuelas a decirles, no, pues no hagan esto porque aquí la escuela no se los deja. O nos pidieron tal cosa, no sé, de gobierno, pero no pueden poner tal cosa porque entonces no van a querer. No, o sea, no puedes cortar esas libertades. Claro. O sea, tienes que fomentar las libertades a costa de la misma ideología propia. O sea, y con un elemento de aceptación, y ahora sí como que también está muy de moda desde hace muchos años este asunto de equidad, en donde si las otras ideas no son propias a las tuyas, no tienes por qué tronarlas, ni detenerlas, ni en su momento activarlas. Al contrario, o sea, bueno, pues si esa es tu idea, desarrolla lo que tengas que hacer y que a lo mejor es la contra de lo otro. Entonces, siempre tiene uno que defender ese tipo de libertad, ese tipo de decisiones, eso sí, dando a entender, tanto propias como las que los hagan, de que toda decisión pues conlleva una reacción, ¿no? Y que te hagas responsable de lo que estás manifestando, pintando, haciendo o diciendo, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo mucho hoy en día en un nivel, por ejemplo, mediático, de televisión, periódico y demás, con los moneros. O sea, los moneros ahorita es la mayor manifestación artística para, por ejemplo, entender las noticias. Sí. Los del área, según eso, de la izquierda, con los según eso del área de la derecha. Y es bien interesante ver la visión de las dos partes. Claro. Y ninguno de los dos está siendo cortado para decir no lo digan. Entonces, unos se irán con estos, otros se irán los otros. ¿Por qué hablo de los moneros? Porque es la manera más rápida y sintética de tener una noticia, como los muralistas. Okay. Y entonces la gente tiene esa chance de que no necesita aventarse un libro o leer no sé cuántas cosas o un noticiero. Si está constantemente viendo precisamente las viñetas, pues estás entendiendo qué está pasando de una manera muy rápida, ¿no? O sea, eso sintética, ¿no? Es sintética. Entonces, eso es lo que tiene que tener. El arte también a veces tiene que ser sintético, o el arte a veces también es muy simbolista. O sea, yo meto muchas cosas en las piezas que necesitas ponerte a ver en detalle para ir entendiendo. A veces sí también es una referencia de que no todo el mundo puede entender, pero yo siempre hago una crítica social en las piezas, no brutalmente evidente, como decir, esto va en rojo y digan, mueran todos, porque no es mi interés. Porque aunque eso pueda ser estético, mi idea es precisamente combinar eso. Tiene que haber un elemento estético, un elemento crítico, un elemento cultural y social. Y hacer pensar a lo mejor a la gente, decir, a ver, ¿por qué puso esto? ¿Por qué dice tal cosa? O sea, empezar a descifrar las imágenes y los textos, porque yo utilizo mucho tipografía, a lo mejor por esto mismo de que viene uno del diseño y los libros, dentro de las piezas, ¿no? Entonces, ahí es donde se van conjugando estas cosas. Perfecto. Víctor, ¿cuál es tu propuesta? Tú que trabajas en el ámbito de esta propuesta artística que tú realizas. Bueno, pues ahora sí que hay una esencia principal en parte de la investigación, que es lo que hago. Pero bueno, trabajo muchas cosas. Trabajo como lo que comentaba, o sea, a partir de una metodología, a partir de algo que quiero hacer, pienso cómo hacerlo, voy generando pues la idea de la producción a partir de una cierta metodología de la lluvia de ideas y la recopilación de imágenes. Voy haciendo un stock precisamente de imágenes que me sirven para antes o para después, y eso también le va dando un poquito de estilo a la obra, donde hay cosas ya recurrentes que al momento de que las ves dices, bueno, posiblemente son de él, ¿no? y de ahí, eso mismo ya me dice hacia dónde dirigirlo. Okay. Entonces me dice, no, es que esta producción tendrá que ir a ser a lo mejor pintada, esta tendrá a lo mejor que ser en una forma tridimensional, porque en esa forma tridimensional pues podría ser cerámica, piedra o lo que sea, ¿no? O tiende a ser un elemento gráfico. Claro que en mi formación y mi interés siempre ha sido un poco más la gráfica, y al final de cuentas este tipo de pintura, escultura o demás, pues tienen elementos del área de la gráfica, ¿no? De los lenguajes gráficos. Pero eso me hace un artista, digamos, multidisciplinario, en decir, no hago una sola cosa, sino que hago diferentes. Si en su momento eso me lleva a hacer animación o animación, igual si me lleva a hacer algún corto de video, entonces me da esas posibilidades.
Dentro de ahí, pues bueno, sí hago muchos elementos que van dirigidos hacia la gráfica. Y como decía yo, me especialicé siempre, todo el tiempo, como muchos otros artistas que conozco, como mi maestro Cornelio García también, pues lo primero que ves es una pintura. Entonces llegas, estás pintando, y cuando te enfrentas con que hay un taller de grabado y que puedes hacer un elemento de la estampa a partir de una incisión, dices, quiero, y ya de ahí te vas. Entonces así empecé, desde ahí empecé en Guadalajara, llegué a San Carlos, me especialicé en gráfica, y los estudios de doctorado, precisamente, me gusta mucho la historia, y mucho la historia del arte en México, por ejemplo, que luego no es muy vista en las escuelas. Un poco abordada, ¿no? Poco abordada, porque siempre es la historia europea y americana. Sí, claro. Y saber qué han hecho los otros. Siempre hay que pensar qué han hecho antes que tú para saber qué haces, y también saber en qué hombros te sustentas tú. O sea, quiénes fueron antes que tú para entonces, digamos, bueno, pues este me está cargando y entonces yo soy el que hago algunas cosas. Entonces, a partir de estos estudios doctorales, yo desde la maestría empecé a estudiar cosas hechas con las computadoras, con las fotocopiadoras. Esta esencia que decíamos, a lo mejor de lo análogo a lo digital, entre comillas, en donde nos tocó pasar, bueno, de cámaras de rollo a cámaras digitales, de que no hubiera internet a que haya internet, a que todo lo que vemos hoy en día nomás lo veíamos en los supersónicos. Pues también el asunto de cómo fueron llegando estas máquinas a México. Entonces mi investigación se basó mucho también desde la maestría, el cómo poder obtener a partir de la imagen otras vías de representación de la imagen. Y entonces a partir de eso me empecé a especializar, pues, en el uso tecnológico. Entonces mis estudios en la parte del doctorado fue a partir de un elemento que le llaman electrografía. Y esa electrografía es todos los procesos que hacen a partir de un elemento de esa electrolisis. Okay. Resistencias de calor, resistencias eléctricas. En su caso pueden ser toners de polvo, toners líquido, y infinidad de elementos que siguen saliendo, porque lo que sigue evolucionando tecnológicamente, pues es eso, ¿no? La tecnología. Claro. Y como lo comentaba hace rato, era que si las inteligencias artificiales o demás. Entonces, y el área del conocimiento del diseño, de estar dentro de las industrias de producción, en donde veía, pues, las máquinas de offset y de cualquier otra, me las traía a la parte artística en su momento, cuando todavía no eran muy usadas, y que ahora ya son usadas en todos lados. Y entonces me fui basando precisamente a tratar de hacer una gráfica diferente, medio contemporánea. Me tocó también la discusión en hacer una gráfica original, en el que por qué había que hacer 10 piezas cuando podemos hacer una. Ajá. Y lo que trato de hacer es eso, o sea, hacer gráficas únicas, no hacer una repetición, no hacer seriaciones, es decir, es una misma imagen 100 veces, a menos que se necesite para hacer una imagen grande. Okay. Y entonces a partir de eso, y de esos estudios, y de ver cómo empezaban a trabajarse eso a partir de los 80s, pues yo sigo en esa necesidad, en el postulado de cómo esto puede funcionar para la gráfica, y cómo la foto y estas industrias tecnológicas me sirven a mí a partir de una imagen, cómo la puedo transformar, romper, modificar, hacer un montón de cambios para generar estas piezas artísticas. Y estas piezas artísticas vienen desde ser pequeñitas a ser piezas de 4 metros por 4 metros, okay, a partir precisamente de estos elementos. Y el asunto ya académico, pues es que siempre va sustentado, pues, con un elemento de investigación, con un elemento académico, con textos que en su momento llevan a la par precisamente este tipo de cosas, ¿no? Entonces, dentro de esta producción, pues he estado haciendo varias series. Yo trabajo mucho por productos, por proyectos. Esos proyectos pueden ser 5 piezas, 10 piezas, 15 piezas, dependiendo. Y mi forma de trabajar es, sí se va a exhibir, pero tiene que tener vida. Oh, mira. Muchos piensan, o yo he visto con muchos colegas, pues ya exhibieron, y después muchos piensan si se vende, a veces no se vende, pues eso es algo aparte. Pero se acaba la colección y se va y se guarda a la bodega. Entonces, ¿para qué la necesitamos en la bodega? Se almacena, ¿no? Se almacena. Y no sé si eso sea un pensamiento del área del diseño y de la publicidad, en la cual estuve trabajando muchos años. Haces un producto, ya está el producto, pues tiene que vivir. Entonces se inaugura en un lugar, pero tiene que tener vida mínimo 5 años. Oh, entonces esa exposición rota en diferentes lugares mínimo 5 años. Cuando sale esa primera producción, la segunda también ya está a punto de salir.
Y entonces, cuando esa va corriendo, la siguiente va empezando. Cuando esa producción que ya salió primero termina su vida, la otra ya está en rotación para tratar de empezar a tener su fin. Y viene la que sigue. Entonces, yo digo que no produzco mucho, que sí voy produciendo a partir de esos productos, haciendo otras piezas en específico que luego se solicitan para otras cosas, pero van saliendo este tipo de series y eso me mantiene como produciendo siempre todo el tiempo, como estas nuevas producciones, digamos. Entonces, la producción, por ejemplo, ahorita que va de salida, que todavía tiene una exposición el próximo año y que ya lleva como 6 años exponiéndose, que fue precisamente el resultado de estos estudios doctorales que se llama electrografía líquida, tomando postulados de Zygmunt Bauman y todo ese tipo de cosas. Sí. Pues son piezas hechas precisamente con una experimentación de fotocopias, impresoras láser, impresoras de chorro de tinta, impresoras láser de color, plotters, un montón de elementos formando cosas que no dejan de ser tamaños cartas, mostrando a partir de ahí que se puede hacer una multipágina, como lo cita Mónica Mayer, y hacer piezas que miden 2,20 por 4 metros. Entonces son piezas grandes que para eso también uno busca esos espacios. A ver, tiene que haber un espacio que tenga esa capacidad, con ciertas características, y que esa exhibición precisamente tuvo su origen aquí. O sea, aquí se produjo en Puebla, aquí se exhibió en el antiguo Museo del Tecnológico de Monterrey, en la ahora MUI, y de ahí empezó a rolar. O sea, se fue al Macay de Yucatán, a la Grijalba de la Canal de la Universidad Veracruzana, y así sucesivamente hasta que llegó a Mazatlán. Y ahorita está pendiente, estuvo en la Casa de la Cultura de Azcapotzalco este año en la Ciudad de México, y posiblemente se va a Toluca el próximo, y a lo mejor ahí ya se termina después de todo. Excelente. De todo este evento. Y entonces digo, en estas diferentes producciones, hay una exposición actualmente en el Metro de la Ciudad de México que me solicitaron para el 53 aniversario del Metro, y se llama Historias del Metro. Entonces precisamente son 18 piezas. A diferencia de estas otras, esta es una producción totalmente gráfica digital. O sea, son fotografías que me apropié del Museo de Arte de Veracruz, entonces del siglo XIX. Y entonces, por ejemplo, tengo una vieja tlacotalpeña, por ejemplo, del maestro Fuster, tratando de recrear su tarjeta en las máquinas expendedoras de tarjetas del metro, por ejemplo, ¿no? Y una pieza de una veracruzana, de una imagen en donde parece que está haciendo el jarabe, pero que está caminando alrededor de las bandas de sanitización. Porque precisamente lo comentaba hace rato, esa producción salió antes de pandemia, tocó en pandemia y pospandemia. Y esas imágenes tienen esas características. Pero fue un collage totalmente digital. O sea, las fotos se construyeron en el software, se imprimieron en un pequeño plotter, y es lo que se está exhibiendo, por ejemplo. Entonces ahí es donde lo que comentaba, que depende de la producción, y me dice, tiene que salir así. Entonces electrografía líquida tenía que salir de esta manera, estos tenían que salir de esta forma, y hay otro proyecto que va a la par con el que salió despuesito de electrografía líquida, que se inauguró en la Universidad Politécnica de Valencia, y que se inaugura precisamente aquí en la Ibero Puebla el próximo martes 26, en los cuales están invitados para que vayan. Gracias. Que se llama After, y que es una serie totalmente política. Entonces se llama After porque es y después, ¿qué onda? Sí, claro, después del after, ¿no? Pero no de ese after. Entonces son fotografías en el cual hay un collage directo, pero ya es un collage a mano, y cada imagen es una estampa de cosas sucedidas que no han tenido respuesta. Entonces, por ejemplo, como el sismo del 85, como el nuevo sismo, como lo de Tlatelolco, como el halconazo, como las marchas aquí en Puebla del sindicato, como el asunto de las marchas de Peña Nieto, o sea, cada una de las piezas es una escena política en la que dices, pues sí sucedió esto, y dónde está el resultado, qué pasó después de esto. Claro, sí, claro. Entonces son 37 piezas que nos hablan de sucesos sociales, hasta la última,
que es donde AMLO toma protesta en el Zócalo de la Ciudad de México como presidente, como presidente legítimo, no como presidente ahorita. 2012, no, 2006. 2006. En donde a partir de la victoria de Calderón, entonces él hace la protesta como presidente legítimo en el Zócalo. Sí. Entonces termina la serie ahí, digámoslo de esa manera, ¿no? Como diciendo... ¿Y luego? O sea, digo, termina la serie ahí porque sí hay otras imágenes, ¿no? En donde está la marcha blanca de Sicilia, en donde lo que yo comentaba es eso. Tú vas y tomas fotografías bien interesantes. Hay una escena donde hay 4 granaderos que van caminando por la cebra y es Abbey Road, ¿no? Entonces dices, estos son los Beatles. pero la parte interesante, ¿sabes? Que estar ahí. O sea, tienes que estar ahí, ir a documentar. Entonces te haces para tu trabajo también eso. Claro. Ir a la protesta, vas también gritas, pero aparte vas y dices qué chido está esto y sacas foto, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy. Entonces son estos 3 proyectos que están ahorita. El que va de salida, el que va un poco tarde, ahí más o menos caminando, el que acaba de salir, que es este del metro, que es muy defeño, en donde las características que tienen las imágenes son muy defeñas, precisamente en donde solamente la gente que ha ido al DF sabe que en esa imagen para esperar a alguien es abajo del reloj. Si vas a esperar a alguien que te está vendiendo algo, lo esperas en los torniquetes. Que si ves el metro atascado enorme en Pantitlán, ves de todo, disfrazados y todo lo demás, entonces ves diferentes un carnaval ahí. Un carnaval ahí. Otra imagen donde ves unos monos vestidos de Village People cantando en el metro auditorio porque vienen del concierto. O sea, son unas imágenes más lúdicas dentro de esas imágenes del metro. Qué interesante todo esto que nos estás refiriendo. Bueno, esto nos queda claro, toda la parte metodológica que empleas, ¿no? En tu formación, como parte de tu formación académica. Y en tus orígenes, ¿cuáles fueron tus primeras influencias? Pensando en el arte análogo, si me permites ese término. No, pues es que... Porque digo, ya no es un asunto de tecnología, ¿no? Sino intelectual, ¿no? Pues es que el problema es que siempre me han gustado muchas cosas. Entonces... o la fortuna, ¿no? En lugar del problema, ¿no? Exacto, puede ser. Pero en estas áreas, como me ha gustado mucho el diseño, me gusta mucho la arquitectura y me gusta mucho el arte, entonces pues mis influencias son un montón, desde, si podemos hablar de Le Corbusier, la Bauhaus y de ahí los estridentistas, por ejemplo, a nivel también entre local o no, pues es mucho tipo de influencias. Tengo mucha influencia del pop, a partir precisamente de cosas en su momento de Rauschenberg, por ejemplo, igual algunas cosas de Warhol, en los elementos publicitarios, ¿no? Porque también vienes de esos asuntos del diseño que los entiendes de otra manera. Sí. Aquí, como decíamos, pues mis elementos primeros tradicionales en Guadalajara pues vienen de un maestro formador de generaciones en Jalisco que se llama Cornelio García. Y ya de ahí, digo, pues me gusta mucho la historia y me gusta mucho leer. O sea, yo era un niño de 12 años que me daban el libro de historia y me lo chutaba todo. ¿No? Y esa antigua enciclopedia de historia de México Salvat de 13 tomos rojos, pues me los leí, no sé, en una sentada de estar leyéndolos, ¿no? Y soy una pata de perro, o sea, me gusta mucho viajar, me gusta mucho conocer gente, Siempre aprendo de las otras personas, ¿no? Tanto... de gente igual, he trabajado con mucha gente de letras, igual digo, con músicos y demás, y entonces eso te nutre de muchas formas. El haber llegado a la Academia de San Carlos en un momento muy interesante, en donde todavía había ciertas personalidades del arte del siglo pasado al nuevo, también fue como muy interesante. Tener de maestro y trabajar hoy en día con el maestro también Alejandro Pérez Cruz es también como algo muy nutritivo, en donde abogamos por este asunto de cómo son los nuevos caminos de la gráfica. Precisamente acabamos él y yo de dar una conferencia en Veracruz, digo, en este encuentro de gráfica. Fuimos a dar una conferencia juntos a otro encuentro que hubo en Zacatecas y traemos ya ahí unos postulados raros en donde en realidad cuál es el nuevo camino de esta gráfica, si este camino de la gráfica es una posgráfica, ¿no? Y entonces esta posgráfica, ¿qué entra en esta posgráfica, no? Y entonces sí respetamos los elementos tradicionales que siempre ha habido desde hace más de 500 años, pero ¿cómo nutrimos con esos elementos nuevos lo que está pasando hoy en día, ¿no? Entonces eso nos
es donde decimos que defendemos entre la parte teórica, la parte práctica, los contenidos. No vamos en contra de ningún postulado de los que en su momento siempre han estado, pero cómo vamos evolucionando a lo que nos requiere hoy en día las cosas. Además, bueno, das clases, nos has reiterado eso. Tú generas talleres para formar artistas, no sé, tener una escuela propia, por decirlo. Escuela en el sentido visto desde tu estética. Pues yo creo que con el paso de los años y la edad, hay un asunto bien interesante en el arte. No sé cómo sean las letras. Pero aunque no tengas un título de maestro, todos somos maestros. Claro. O todos son maestros. Claro. Y eso también lo da... Y hasta doctores. Sí, pero eso de doctores ya es diferente. Pero es un asunto también como de edad, ¿no? Entonces, hay un maestro más grande que tú y eso, sí, maestro. O sea, tú es maestro. Sí. Y los más chicos que tú te dicen maestro, te sientes raro que me digan maestro, pero, o sea, es un asunto ahí muy como chistoso y extraño que te vayan reconociendo también como maestros, como uno reconoce a los otros. Yo hago unos talleres, aparte de los de las escuelas, que se llama Laboratorio de Reproducción y Creatividad Gráfica. Entonces, eso los he ido a Toluca, los he ido a Guadalajara, a Tlaxcala, a diferentes lugares. Dependiendo el tipo de elemento que en su momento quiero dar, pues llegamos hablando de cosas conceptuales, metodologías, procesos de trabajo. Y a ver, ahora sí pónganse a trabajar. Okay. O sea, no llego a ver, limen los biseles de las placas y hagan un grabado. Claro, o sea, claro. A ver, venimos a hacer esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y entonces a partir de eso producimos. Y les doy técnicas que a lo mejor posiblemente no conozcan, para ellos sean nuevas, aunque ya son muy viejas. Utilizamos las mismas que todo el tiempo también se han usado, pero precisamente generando nuevas imágenes. O sea, la idea es la nueva imagen y la estampa. Por muchos años se llamó grabado a lo que no era grabado, a lo que es la estampa, que es lo que estamos viendo, que es lo que está impreso en el papel, como lo mismo que es la fotografía que está impresa. Okay. Entonces la matriz antes de eso era un negativo, como la matriz es lo que sí se graba, ¿no? Entonces por eso el Museo Nacional de Grabado tuvo que cambiarse al Museo Nacional de la Estampa, porque precisamente era mal dicho, digamos, el término. Entonces a partir de eso, bueno, me ha tocado dar ese tipo de talleres en formación. Un poco más, he dado más talleres en este taller comentado hace rato, que es el TEBAC de Tlaxcala, y en algunos otros lugares. Y en las diferentes universidades que me ha tocado estar, bueno, pues me ha tocado hacer precisamente los programas de estudio, o sea, programas de estudio de gráfica, o de arte mexicano, o de arte conceptual, o de arte contemporáneo, o sea, dependiendo, pues digamos un poco mis capacidades que sé que puedo trabajar. Como en algún momento también me tocó hacer programas de estudio de animación, de stop motion y demás, que también en su momento conozco y impartía clases de eso porque me gusta la animación. En su momento yo muy joven estaba inmerso con los primeros animadores que hacían stop motion en Guadalajara, y era muy interesante ver cómo se movían y todo ese tipo de cosas que eran inmóviles tenían un movimiento, ¿no? Okay. Y para 15 minutos se tardaban 2 años. Okay. ¿No? Entonces, eso es a lo que voy a estado inmerso como en una diversidad cultural de gente, es que me ha tocado la fortuna de conocer y trabajar, convivir, y a lo mejor a veces hasta nomás estar en plática de café. Sí. Y a todos le aprendes. Sí. Que esa es la parte como padre. ¿Dónde podría la gente que nos ve, nos observa, dónde podrían revisar ¿tienes algún espacio? ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde podrían ver tu trabajo? Bueno, hay una página, una tarjeta. Sí. Hay una página, ahí escanean el QR. ¿Aquí lo escanean? Sí, es victor-mora.com. Está recién casi hecha, se terminó este año. Okay. Precisamente después de 2 años de estarle viendo. Tenía otra página anterior que la dimos de baja precisamente porque no había entendido qué más podía funcionar y le dar una página de internet. Cuando salieron las páginas de internet hace muchos años, nos vendían la idea de que con las páginas íbamos a vender mucho. Ajá, sí. Y están equivocados. Sí, es verdad. Y era mejor hacer blogs. Yo me dedicaba luego a hacer blogs. y entonces el entendimiento es que en realidad una página es un lugar de difusión. No es en realidad una parte de venta. Que se haya hecho ya
y haya elementos y receptáculos para poder vender y todo lo de hoy en día, pues es otra cosa. Pero es un elemento de difusión, de subir contenidos. Y esta página lo que tiene son estas dos partes. La parte de producción artística, en donde presenta estos proyectos, los proyectos que estaba hablando yo ahorita como en conciso, como proyectos, sí, como obra en otro tipo de contextos. Y también trae un elemento de la parte académica, en donde precisamente vienen escritos que he hecho, algunas publicaciones que también se han trabajado, porque ahora sí, algo que es muy, muy importante ahora en el arte de hoy en día para algunos, es que tenemos que escribir y tenemos que fundamentar lo que hacemos. Claro. Entonces son muy pocos los artistas que luego escriben. Antes tenían la suerte, que ya no tenemos hoy en día, de tener a alguien que escribía con ellos. O sea, sí, Teresa del Conde y Raquel Tibol escribían de los muralistas, aunque también Siqueiros escribía y Diego escribía y todos ellos escribían. Orozco escribía, ¿no? Hay unos escritos de Orozco bien interesantes. Por ejemplo, con los pintores de la ruptura, pues igual escribía Cuevas, pero tenía a Ana García Ponce que escribía por todos. O sea, siempre hay alguien que en su momento va hablando por ellos, ¿no? Y entonces nosotros hoy en día, pues sí puede ver que hay alguien que escriba por ti, pero nosotros también tenemos que escribir. Entonces se nos jacta luego a veces que el artista puede ser muy ignorante porque no lee, no escribe, solamente piensa técnicamente lo que va a producir, y en realidad tenemos que complementar todo. Entonces ahí vienen ese tipo de cosas. Y yo tengo una organización de hace muchos años que se llama Óigame, y no es Eugenio Derbez. Ajá. Se llama Organización de Investigación de Gráfica Actual en México, que es la parte de investigación. Y en esa parte de investigación hay archivo, tenemos libros, tenemos en la página lo que hay son videos de ciertas cosas que estuvieron haciendo. En el 2007 se inauguró esta organización con otro amigo que es Carlos Maldonado en Guadalajara, y hicimos hubo primero dos coloquios de gráfica importantes en Zacatecas. Los primeros que en su momento se hacían, eso te estoy hablando como en el 2003, 2004. Uh-huh. Y nosotros hicimos uno en Guadalajara en el 2007, en donde reunimos una gran cantidad de gente para dialogar en torno a lo que estaba sucediendo con la gráfica. Y lo interesante de ahí es que llevamos curadores, críticos, académicos, talleres, artistas. O sea, se juntó una gran banda de todo, como decir, a ver, ¿qué es lo que pasa y qué vamos a hacer? ¿No? Entonces estuvo bastante interesante. En la misma página vienen esos videos, en su momento lo quieren. Ahí se puede consultar. Ahí se pueden consultar. Unos con un poquito de sonido más menos feo o imagen. Estamos hablando que se grabaron... limitaciones técnicas. Sí, pero estamos hablando que se grabaron con unos V8 de no me acuerdo cuándo. Okay. Que después se tuvieron que transformar a digitales años después. Okay. Hoy en día con mucha tecnología que tenemos, pero había lugares donde no, pues es que no lo puedo transformar a digital, ya no lo puedo transformar a digital, y dices, bueno, o sea, no me puedes decir eso, ¿no? Sí, sí. Hasta que por fin encontré un lugar y pues más o menos se rescataron, ¿no? Y hay otros elementos ahí. Entonces, esta organización es lo que hace, o sea, hace exposiciones, promueve cosas, es la que, por ejemplo, lleva este tipo de cosas académicas. Y el otro cosa que tengo ahí es el taller de gráfica contemporánea Casa Chica. O sea, ese es el taller. Uno es la parte de investigación y el otro es el taller. Y en el taller hacemos proyectos, hacemos producciones, nos juntamos varios artistas, se hacen en su momento a lo mejor talleres experimentales en el mismo taller, nos dividimos entre mi taller a veces en la Ciudad de México o de Puebla o de otro lugar. Entonces hacemos otro tipo de actividades en donde precisamente estamos constantemente viendo a ver qué es lo que funciona, qué es lo que sucede, y pues se plantean elementos que posiblemente vayan hacia las exposiciones o otros contenidos digitales, posiblemente, y que también luego eso sirve de archivo precisamente para la parte de Óigame, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la página, está en las redes sociales del Instagram, el Facebook. Ahí te pueden localizar. Ahí se puede localizar. Ahora sí que el Facebook, como es un blog actual, pues ahí es donde uno sube de información, las invitaciones, algo que en su momento no puedes estar actualizando continuamente en página, ¿no? Entonces para eso sirve el Face, con la ventaja de que la página ahora te liga también en las redes, sí, ¿no? Sí. Bueno, con que te sigan, ¿no? Dándoles de exacto, seguir, ya con eso. Exacto, con eso. Y subes cosas actuales. Y el Instagram, donde pues, subo un poco más cosas de imágenes, más que contenido son imágenes
cosas que se están produciendo, subo fotografías de lo que en su momento, lugares donde ando. Me gusta mucho la foto. Yo la primera exposición que tuve ya formal, más que de grabado, fue de foto. Y entonces ahí pues ya se van haciendo diversas cosas, ¿no? Víctor, pues muchísimas gracias. En verdad estamos pues honrados con tu participación en esta ilustración de la revista 13, número 13. Muy buen número. Y en verdad te agradecemos. Muchas gracias por pues permitirnos, ¿no? Dialogar en estos discursos, ¿no? Desde lo que tú haces, muy interesante, y que seguramente muchos estarán interesados en conocer tu trabajo, ¿no? Y pues ahora con la propuesta que nos das para la revista 13 de Óclesis. No, pues así que fue y es un gusto participar Gracias. con ustedes. La revista, estuve viendo los números anteriores, es bastante interesante. Yo diría que lástima que sea semestral, pero yo conozco en las circunstancias que luego se tienen que hacer precisamente para que pues las cosas tengan que... Qué bueno que siguen saliendo, y eso lo felicito de ustedes, y que no digan, pues ya no pudimos y se fue, ¿no? Como algunos otros cuates que a la mera hora pues tuvieron que cerrar las cortinas, ¿no? Hay que buscar la forma y la manera, y eso está bastante interesante. Como decía, es un buen número para empezar el siguiente año. Ajá, un 13. Un 13, exacto, eso está bastante padre. Y pues sí, o sea, que lean la revista, igual vamos a estar haciendo difusión de este tipo de cosas. Sí. Como comentaba hace rato, pues ahí tenemos igual varios proyectillos que se están trabajando. Igual, los que sigan las redes y demás se irán enterando de algunas cosas. Y pues, o sea, pues contento de participar con ustedes. Muchas gracias, y pues ya estaremos dando información de cuando se publica porque esta entrevista es previa a la publicación de la revista, y pues ahí estaremos haciendo quizá otras pláticas contigo, ¿no? Si nos permites, si nos das el tiempo para hacerlo, claro, ¿no? claro, Muchísimas claro, gracias. Sí, claro, aprovecho el espacio para enviar un abrazo a Stephanie Granda La Madrid, donde quiera que esté, ¿no? Número 12 de la revista Closis. No, muy bien. Que se está perdiendo un buen café, claro, ¿no? suizo aquí en Parc des Place. Places. Si quieren echarse un buen café, vénganse para acá. Y también aprovechar la oportunidad para saludar a Román, ¿no? Quien es el editor de la revista y quien hace posible pues toda esta parte, ¿no? Junto con Jenny. Exacto, y todo el equipo que no lo están viendo ahorita, pero está detrás de todo esto. Pero que podría caminar corriendo de este lado para dejarse ver, decir hola. Sí, ¿no? Víctor, muchísimas gracias. Un gustazo. No, gracias. Gracias, Hasta pronto.